¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Lunes 20 de abril de 2026. Tenemos live a la hora del café. Para mí son las 9 de la mañana en la hermosa ciudad de Cancún. Gracias por irse uniendo. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo les fue de fin de semana? Espero que lo hayan pasado padrísimo. Espero que todo esté bien, que hayan descansado o se hayan divertido o las dos. De acuerdo, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy tenemos un live que es una solicitud de algunos miembros de la comunidad. Yo pensé que no les iba a interesar, pero mucha gente dijo que sí le interesaba este tema, así que con todo gusto lo vamos a hacer. Espero que sea interesante. No vamos a hacer una clase de historia, vamos a hacer un análisis de psicología como me lo solicitaron, porque hay muchos parámetros que son similares a lo que estamos viviendo en la actualidad y creo que de ahí parte el interés. Muchísimas gracias a todos. Hola, Laura Day, buenos días, bienvenida, qué bueno que andas por acá. Daniela Cruz, buen día. Y Jana, muy buenos días, qué bueno que andan por acá. Voy a cubrir todo, desde la monarquía hasta la Inquisición, porque el chiste se trata de hacer un análisis psicológico de cómo hemos ido surgiendo a lo largo de los años, cómo esto nos ha ido impactando, cómo se han conformado nuestras sociedades. Ese es el chiste de lo que me pidió Lau Rodríguez, lo que me pidieron todos. Así que bueno, pues vamos a ver. Va a salir Jesús como protagonista. No exactamente, pero sí vamos a tocar por ahí un poquito, porque claramente tiene algo que ver en una cierta época, ¿no? De la historia de Roma y después posteriormente la expansión cristiana. Pero no, bueno, no va a ser exactamente él el protagonista. Pero bueno. Arisbel, buenos días Robert, feliz inicio de semana para todos, ya vine feliz a mi clase de historia, qué bueno Arisbel. Bueno, esperemos que más que historia sea algo así como de eh, psicología, porque ese es el punto, ¿no? La historia es hermosa para quienes nos gusta, quienes nos interesa, pero no siempre le damos un tema histórico. El chiste es ver qué estaba pasando en la mente de los personajes que en muchos sentidos nos hicieron, pues, quienes somos hoy, ¿no? A nivel sociedades, etcétera, etcétera. Esa es la idea, creo, desde donde me lo solicitaron. Y bueno, pues ahí estuve preparándome. Es un tema que a mí me encanta. Vamos a hablar de Julio César, sí, desde luego. Ese Valeria. Definitivamente se tiene que tratar a Julio César cuando hablamos de Roma. Y su narcisismo, entre muchos otros, porque una parte que quiero mostrarles es cómo muchos de los trastornos de la salud mental importantes están muy bien representados a lo largo de la historia de Roma. Y es interesante, ¿no? Porque luego no sabemos exactamente cómo sería un verdadero narcisista, cómo sería alguien con un trastorno esquizoide, cómo sería alguien así, ¿no? Con estos temas tan fuertes, pero cuando analizas Roma te los encuentras a todos, bien formaditos y en orden cronológico. Así que bueno, espero que eso les interese, ¿no? Ustedes habrán visto la película de Troya con Brad Pitt, ¿no? Y más allá de eso, al final de la película, Paris, que era todo un personaje, hermano de Héctor, príncipe de Troya, que se robó a la Helena griega y armó todo el desbarajuste. En la película Paris sale huyendo de Troya, Troya ardiendo, todos los troyanos están muriendo, los griegos los están despedazando y Paris huye. Eso es falso. Paris no huyó de Troya, Paris murió en Troya. Quien huyó fue Eneas. Eneas cruza el Mediterráneo y se asienta en un pueblo, que era un pueblo pastor, cero desarrollo, vecinos de unos cuates que se llamaban etruscos. Eneas se casa con la hija del rey de los latinos que viven en esa península, al norte de lo que hoy es la península de Italia, y él da inicio al linaje de donde supuestamente, la leyenda nos cuenta, van a salir Rómulo y Remo. Rómulo y Remo, que son quienes dan inicio a la historia de Roma, fundadores de Roma, supuestamente creados por una loba. Esa parte, bueno, seguramente que es una alegoría histórica. Pero bueno, pues ahí nada más para aclarar ese punto, con eso empiezo. París no fundó Roma. París, pues, fue bastante cobardón y sí murió en Troya. No con Helena, por cierto, pero bueno. Entonces, cuando los latinos están en el norte de la península itálica, pues empiezan a desarrollar, hay más o menos. Y
eventualmente forman lo que fue la monarquía. Roma es muy interesante porque Roma fue inicialmente una monarquía, luego fue un gobierno supuestamente democrático, que nunca lo fue, pero bueno, una república, y posteriormente un imperio. Entonces tiene todas estas formas de gobierno a lo largo de su historia y termina en lo que hoy conocemos como, bueno, la Edad Media, ¿no? Cuando se convierte en un sistema de gobierno diferente con un altísimo contenido religioso el gobierno. Se unen las dos cosas. Bueno, entonces Roma tiene una historia larguísima, muy, muy interesante. Imposible estudiar todo. Vamos a ver los puntos más importantes, los personajes más floridos. Pero es interesante notar que tiene estas formas de gobierno a lo largo de su historia muy diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué me está diciendo. Por supuesto que nos interesa, como la mente del humano siempre ha sido un tema tan grande. Gracias. París fue el peor hermano, Mr. Rogue. Estoy totalmente de acuerdo. Hizo un desmadre, Rexy, totalmente. Y todo por robarse una güerita. Bueno, yo no sé si era güerita, pero por ahí empieza todo el rollo. Eso es lo más trágico, ¿no? Andrés, muy buenos días, estimado. Qué bueno que andas por acá. Bienvenido. Gracias a todos. Bueno, pues entonces se funda una monarquía, y esto estamos hablando de 750, más o menos, antes de Cristo. 750 años antes de Cristo es una monarquía. La monarquía romana va a durar, y esto me lo voy a pasar rápido porque, bueno, no es tan importante. Son como 240 años más o menos, tienen 7 reyes. El último de ellos se llamaba Tarquinio y fue tan querido que la gente se organizó para expulsarlo de la monarquía. Sácate de aquí ya, mano, porque por favor, fue un relajo. El primero fue Rómulo. De ahí probablemente viene la leyenda de que ellos son los fundadores, Rómulo y Remo. Remo muere y Rómulo funda Roma. Es el primer rey. El último es Tarquinio. Y durante la monarquía, lo que es importante de estos 240 años es que se sientan las bases de lo que después va a ser la república, porque se inventa el Senado, que eran 100 patricios. Patricios son los aristócratas, 100 ancianos. Yo no sé qué tan ancianos hayan sido, porque la expectativa de vida en ese momento era muy corta, pero bueno, se empiezan a poner las primeras leyes. Esto es bien interesante porque son las primeras leyes de lo que después va a ser el derecho romano, que nos siguen en cierto sentido rigiendo hasta el día de hoy. Se empiezan a poner las primeras divisiones militares, ¿no? Lo que va a ser el gran ejército de Roma, que después muchos de los ejércitos van a adoptar a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces, tiene un impacto importante la monarquía. Dura 240 años. Después de esto, pues empiezan a haber muchas luchas entre los patricios y los plebeyos, ¿no? Y los patricios, como les digo, eran los aristócratas, los ricos, de grandes familias, y los plebeyos, pues es la raza, la gente. Y eso empieza a mostrarnos una distinción de lo que va a ser Roma a lo largo de su historia. Siempre va a haber esta pelea. Siempre va a haber este pleito. Pueden pasar formas de gobierno, pueden pasar cualquier tipo de cosas, pero siempre va a haber la división aristocracia y plebeyos, ¿no? Al final de la monarquía, eso es lo que más vamos a ver, la gente luchando por, pues, sus derechos, de alguna manera, ¿no? Larguísimo conflicto. Y se empiezan a poner primeras leyes. Importante, y esto lo menciono porque de ahí surge una manera de apaciguar a la gente. Se crea una tribuna de magistrados del pueblo. Y esta tribuna de magistrados del pueblo no son de la misma categoría del Senado, pero tienen veto, es decir, pueden opinar y pueden negarse a ciertas leyes. Y esta tribuna de los plebeyos eventualmente va a ser lo que en la mayoría de los países se conoce como la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes, etc. La Cámara Baja. Es por eso que muchos sistemas de gobierno republicanos tienen 2 cámaras, el Senado y la representación popular. Eso lo inventó Roma en los primeros años de su república. Se empiezan a extender, obviamente, les digo, nacen en la parte norte de la península de Italia y empiezan a extenderse a toda la península. Durante las guerras pírricas se llamaron, más o menos, pues en unos 100 años ya tenían cubierta toda la península. Siguen siendo un país-estado, una ciudad-estado,
y se empiezan a extender por el Mediterráneo poco a poco. Si han oído hablar de Hannibal, Hannibal fue líder militar de Cartago, a quien Roma invade. Iban y venían, nunca los pudieron derrotar tan fácil. Los cartagineses se defendieron muy bien, pero te da una idea de lo salvajillos que eran los romanos, porque cuando finalmente vencen a Hannibal, mandan a todo el ejército romano a cubrir la tierra de Cartago con sal. Todo el territorio. Bueno, ya no sé si todo, pero se dice que todo. Porque para que aquí no vuelva a crecer nunca nada. Imagínense, ¿no? Los romanos eran unas joyas en estos sentidos. O sea, ya te gané y no basta con ganarte, te voy a destruir. Aquí no vuelve a crecer nada, ¿no? En el Mediterráneo. Esa es una de las grandes... Pues yo no sé si sea una leyenda, eso dice la historia, lo dice con bastante seriedad. Cuando destruían, ¿no? La República hacia el final empieza a entrar en una crisis y la crisis es por lo mismo. Ustedes han escuchado hablar de una de las grandes crisis del final de la República, que es la Guerra de Espartaco, donde los esclavos se empiezan a rebelar, ¿no? En ese momento estaba la República, es más o menos por el año 130 antes de Cristo. Y ese tipo de revueltas nunca para. Al final de la República está plagada, de hecho toda la República está plagada por la división social entre los patricios y los plebeyos. Eventualmente se empiezan a debilitar todas las instituciones y por ahí llega Julio César, finalmente, ¿no? Julio César llega hacia el final de la República, estamos hablando de 40, no, más o menos 50 antes de Cristo, tal vez un poquito antes. Y Julio César es un líder militar muy fuerte, que tiene pues grandes ambiciones, ¿no? Para quien me preguntó de Julio César, vamos ahora sí ya a entrar en más detalle. Ya estamos hacia el final de la República, todo lo demás pues es un poco de historia, pero aquí empieza la verdadera historia de Roma, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Y vamos a ver el tipo de personajes que eran. La etapa de la República dura de 509 a más o menos 44 antes de Cristo. O sea, por poquito, no es cierto, 27 antes de Cristo, que es cuando muere Julio César, más o menos. Ahorita les voy a decir los años. 44 murió Julio César. Bueno, fueron casi 500 años de república. Un montón. Más 250 en números cerrados de monarquía. Ya llevan 700, 800 años en ese momento los romanos apoderándose de todo su territorio cercano, ¿no? Y se han vuelto pues fuertes militarmente, se han vuelto socialmente muy inestables, pero tienen mucho poder. Cuando llega Julio César, Roma ya es una ciudad-estado muy poderosa y hay muchísima expansión. Roma empieza a expandirse hacia otros territorios. Uno de los grandes logros de Julio César es la expansión territorial. Cuando Julio César, el mayor triunfo militar de Julio César fue la invasión de las Galias, lo que hoy conocemos como Francia. Y él tenía siempre ambición, sí fue un líder muy ambicioso, forma lo que se llama el primer triunvirato con Pompeyo y con Craso. 3 líderes, uno militar, uno social, uno económico, me parece, pero el poder no es de uno, se divide entre 3. Pero entre esos 3 toda la vida se están peleando a ver quién sobresale. Son gente ambiciosa, quieren controlar el gobierno de Roma. El militar de todos ellos muy fuerte, o el más fuerte, era Julio César. Julio César se va hacia las Galias, se lleva un ejército enorme, sus hombres lo aman, son leales y fieles. Y Pompeyo se queda en Roma y temen que cuando regrese Julio César, si vence en las Galias, si conquista Galia, va a regresar súper poderoso. Y les da muchísimo miedo que cuando él regrese, se apodere del gobierno de Roma. Entonces, mientras él está afuera, que son años, obvio, porque pues todo era a pie y etcétera, y tenían que cargar con todos los implementos de una guerra, pues se tardan años, pero se empiezan a preparar para su regreso, ¿no? Pompeyo y Craso quieren controlar el estado. Pues sí, obviamente conquistó Galia. Al final, con el líder, uno de los líderes más importantes de los galios era un señor que se llamaba Vercingetorix, muy importante guerrero,
lo secuestra y lo trae de regreso a Roma, Julio César, para mostrar que sí hubo una conquista, mostrar al salvaje, incivilizado conquistado. Afuera de Roma había un río que se llamaba Rubicón. No sé si han escuchado hablar del Rubicón. Cuando un enemigo cruzaba el Rubicón, se consideraba una invasión de Roma. Pompeyo y Craso le mandan decir a Julio César: detente antes del Rubicón y no puedes ingresar a Roma hasta que te demos permiso. Y él obviamente pues se pasa el aviso por el Arco del Triunfo, cruza el Rubicón con el ejército que trae, con toda la riqueza que trae y con Vercingetorix. Y en ese momento se da el inicio de toda una bronca que va a venir y que va a ser el último clavo, digamos, de el ataúd de la República. Porque ingresar de esa manera es un desafío. Julio César desafía a Pompeyo, desafía a Craso, se apodera del Senado, no a través de la guerra, sino a través de la adoración de la gente. La gente adora a Julio César por su conquista, por las riquezas, por este regalo exótico que les trajo, que traía arrastrando al pobre tipo, al Vercingetorix, ahí arrastrándolo atrás de su carro, jalado por caballos, obviamente, y hace todo un show. Julio César se proclama dictador y la gente que lo apoya lo proclama dictador vitalicio. Esto más o menos hacia el final, les digo, de la República. Era una joya el Julio César, ¿no? Un gran estratega militar. Les da mucho miedo que él quiera regresar a Roma a la monarquía. Pero fíjense qué curioso es. No les molesta nombrarlo dictador vitalicio. Lo que les molesta es la idea de que él regrese a Roma a un gobierno monárquico, lo cual suena como muy extraño, ¿no? Dicen, ok, podemos tener un dictador, pero no queremos monarquías. La lógica de los historiadores es que todo el mundo pensaba, bueno, pues podemos esperar unos años a que Julio César se muera y ya, se acaba la bronca, seguimos siendo la república de siempre. Pero eso no va a ocurrir exactamente, la historia, esa era su pretensión, pero no ocurre. Y cuando Julio César empieza a ser más y más dictatorial, conforme pasan los años, el Senado se empieza a poner muy ansioso y deciden matarlo. Y lo que hacen es que lo hacen todo mundo participando. Se dice que fue en el Senado, pero no fue en el Senado. Fue en un teatro, curiosamente, en un anfiteatro donde estaban viendo unas representaciones de militares. Y todos llegan y todos le dan una puñalada. Y la idea es que lo hagan todos para que no haya un solo culpable. Entonces pues lo dejaron bastante bien despedazado. No, la idea era salvar a la República, pero no ocurre. En realidad no se salva la República. El hijo adoptivo de Julio César era Octavio. En ese tiempo, y eso vale la pena entenderlo porque lo vamos a hablar mucho, los poderosos romanos adoptaban a alguien como su hijo, aunque no fuera obviamente de sangre, cuando no tenían a quien heredarle su puesto o su fortuna, o cuando no había sucesión en la dirección. Bueno, pues adoptabas a alguien. Julio César había adoptado a Octavio. No estoy seguro si lo casa con su hija, no estoy seguro, pero bueno, lo adopta y su hijo es Octavio. Octavio Augusto eventualmente va a ser el primer emperador de Roma cuando muere Julio César. A ver, déjenme los leo un poquito para dar como un redondeo de esto. No sé si alguien lo haya leído, pero bueno, igual en la prepa, ¿no? Nos hacían leer a Julio César de Shakespeare, ¿no? Entonces quizás sepan por ahí que había un hombre que era del parte del Senado, que es Marco Antonio. Marco Antonio se supone que era pues amigo y aliado de Julio César. Brutus era de los grandes aliados y amigos de Julio César. Y pues todos acaban también dándole su puñalada a la hora de que se lo echan. El 3 de marzo del 44 es los idus de marzo. Bueno, lo que sí es cierto, hay muchas cosas que obviamente son novelizadas por Shakespeare, pero lo que sí es cierto
es que cuando muere, ya está muerto Julio César, Marco Antonio hace un discurso ante el pueblo en las escalinatas del Palacio de Gobierno, o del Senado más bien, les muestra la toga toda rota y ensangrentada de Julio César, y él levanta a la gente. Marco Antonio es ambivalente, porque participó, pero al mismo tiempo no quería que se asesinara de esa manera a Julio César. Entonces, eh, él empieza a hablar de cómo, Marco Antonio empieza a hablar de cómo el que instigó a hacer esto fue Brutus en el Senado. Y Marco Antonio lo empieza a mencionar como un hombre honorable. Y todo el tiempo en su discurso está mencionando la palabra honorable, honorable, honorable. Todo esto lo sabemos por los poetas romanos. Y la gente empieza a entender que Brutus es un hombre honorable, que tenían que deshacerse de Julio César, y empiezan medio a entender que pues, era necesario hacerlo, ¿no? Pero poco a poco Marco Antonio empieza a darle un giro. Es un político impresionante y tiene una oratoria impresionante y tiene una capacidad de manipulación de la gente impresionante. Y empieza a cambiar el discurso sobre la marcha y le empieza a hablar al pueblo de cómo Julio César llenó las arcas de Roma, el tesoro público, cómo los hizo ricos, que él se hizo un hombre increíblemente rico, con muchísimas tierras, con muchísimo dinero, y les empieza a decir que Julio César se los dejó a ellos, que en su herencia es para el pueblo, lo cual no era cierto. Pero bueno, Marco Antonio empieza a manipular las cosas y empieza a hablarles enfrente de Brutus, les está diciendo, no fue tan honorable este hombre acaba de planear el desvivimiento de alguien que te dejó un montón de tierras a ti, pueblo, que te dejó un montón de dinero. Y es la palabra honorable en el discurso se empieza a ver más bien como un insulto. Que se echó a Julio César, en realidad los traicionó a ustedes. Y les enseña la toga, ¿no? Y les decía, mira, aquí entró el cuchillo de Craso. Mira, este hoyo en la túnica la hizo Brutus. Y los empieza a manipular horrible a toda la gente. Cuando finalmente producen el cuerpo ensangrentado del Julio César, ves que Julio César ya es una víctima indefensa al que todo el mundo traicionó. Todo el mundo lo traicionó y él era tan bueno, ¿no? Entonces, ahí ves una manipulación impresionante de la gente. ¿Por qué es esto importante? Porque sin este movimiento, Marco Antonio igual y se lo echa a la gente, pero además, sin este movimiento, Octavio, que era el hijo adoptivo de Julio César, igual y nunca llega a ser emperador. Eso es una de las ideas de algunos historiadores. Todo este movimiento eventualmente va a llegar a que la gente está tan enojada y quiere o recupera su cariño por Julio César, tanto que eventualmente van a adorar a su hijo. Marco Antonio tiene un pequeño problema, y no sé si ustedes lo sepan, pero pues tiene un pequeño ligue lejos de Roma, que es bueno, antes de irme para allá, nada más, Marco Antonio forma una segunda alianza, que es lo que se llama el segundo triunvirato. Está en Antonio, está Octavio, hijo de Augusto, y otro cuate que se llamaba Lépido. Ese es el segundo triunvirato, donde 3 personas gobiernan Roma, todavía al final de la República. Pero como les digo, pues Antonio estaba ligeramente enamorado de Cleopatra. Y Cleopatra era, pues reina de Egipto. Ahí sí tenían mujeres, Rexy. En Roma las mujeres eran poderosas, ¿eh? Nada más no había mujeres en el gobierno, eso sí es cierto. A partir de ese punto en la historia, Marco Antonio se ve como un hombre muy extraño, muy debilitado. Ves lo que la culpa, lo que una personalidad ligeramente dependiente o muy dependiente le puede hacer a alguien, incluso en el poder. Porque está totalmente manipulado y enamorado por Cleopatra y se siente profundamente culpable de lo que le pasó a Julio César. Así que eventualmente, aunque él es uno de los 3
que está gobernando Roma se va a vivir a Alejandría. Alejandría en Egipto para estar con Cleopatra. Y ahí empiezas a ver un Antonio que abandona literalmente sus responsabilidades. Como decías, muchos hombres han hecho locuras por mujeres, Rexy. Sí, Antonio es uno de ellos. Abandona sus responsabilidades literalmente y deja de gobernar su parte del imperio, lo que le correspondía. Bueno, que todavía no era un imperio, en realidad, su parte de la república. Bueno, pues la gente le empieza sus hombres lo empiezan a dudar de él, como que no les está encantando. Y los hombres, hay una frase famosa que dicen que el corazón del gran general se convirtió en el fuelle de una gitana, ¿no? Esa es una frase famosa que se refiere a Marco Antonio, que obviamente está hablando de Cleopatra, ¿no? Cleopatra lo domina emocionalmente, se dice. La pintan como una mujer de increíble belleza y muchos historiadores dicen que en realidad no lo era. Pero bueno, a Marco Antonio le fascinaba la mujer. Lo domina emocionalmente y es este tipo de amor de muchos celos, de no te vayas, quédate en Alejandría conmigo, y el otro se siente como que se tiene que quedar, todo el tiempo queriendo mantenerlo a su lado. Y a veces en esta parte de la historia, a los ojos de los poetas romanos, pues la verdad es que Marco Antonio se ve bastante patético, ¿no? En muchos sentidos, así como bien mandilón, bien manejado, ¿no? Cleopatra, dicen muchos historiadores, no era una mujer particularmente seductora, ¿no? Y aquí no se refieren a que fuera hermosa o no, sino que no era tanto seductora, sino que era muchísimo mejor estratega que Marco Antonio, en realidad. Ella es, en cierto modo, mucho más inteligente que él. Ella sabe que necesita un general romano, que Roma es mucho más fuerte que Egipto, y Egipto está necesitando protección, y bueno, pues qué mejor que tener al Marco Antonio de su lado, ¿no? Al mismo tiempo, Marco Antonio sabe que necesita de la riqueza de Cleopatra para seguir manteniendo a su ejército ahora que él ya no está gobernando Roma. Entonces, pues sí, se convienen los dos, hacen una especie de alianza política que no es meramente política, porque Marco Antonio sí está bien enamorado, ¿no? Lo pintan casi como un borracho hechizado por una mujer, pero eso lo dijo Octavio Augusto. Entonces, pues bueno, quién sabe si le podamos creer, ¿no? Eh, Octavio en Roma es parte del triunvirato, él está en Roma gobernando y empieza a hacer que la gente odie a Antonio. Lo pinta como un borracho, mujeriego, que los abandonó a todos ustedes, que nada más está con la mujer de allá, y lo pinta como egipcio, prácticamente, ¿no? Ya. Entonces eso para los romanos, que tenían un sentido nacionalista bien fuerte, pues se siente casi como una traidor, como una traición. Octavio le dice a la gente que Antonio quiere heredarle a los egipcios sus tierras, lo cual es horrible para los romanos porque eso significa que van a haber egipcios que van a ser dueños de las tierras o de algunas tierras romanas. Y pues nada, eso no se vale, ¿no? Simplemente. Pero bueno, aquí los historiadores hablan de que la verdad fue bastante mala fe, mala onda de Octavio, pues porque Octavio ya estaba planeando también su propio ascenso, ¿no? Y luego llega el final trágico, que pues sí es bastante trágico, el final de Antonio y de Cleopatra, porque Antonio se termina quitando la vida, pero se quita la vida porque él cree que Cleopatra ya murió. En la guerra hay una invasión de Alejandría, se invade Alejandría, a Cleopatra se sube a los barcos con sus propios soldados y dice, más vale aquí corrió que aquí murió, se va. Pero Marco Antonio supone, pues no se atreve a pensar que lo abandonó, sino que piensa que ya se murió y él se quita la vida. Un poquito así como un gesto de derrota muy romántica, ¿no? No sé, ahí sí se los voy a deber, no sé a dónde acabó Cleopatra o qué fue lo que ocurrió después, pero bueno, él se quita la vida, ¿no? Ya de alguna manera. Un hombre que había perdido su brújula moral después de su participación en el ataque a Julio César.
se refugia un poco en ella. Y lo que vemos es que sí, a lo mejor pues sí tenía algo de dependencia en su personalidad y sí, a lo mejor tenía todos estos temas, pero probablemente eso nunca le hubiera ocurrido si no hubiera sido llevado tremendamente por su propia culpa, porque no tuvo el valor para decir no en el Senado. A lo mejor temiendo por su propia vida, a lo mejor dijo, si yo me atrevo a alzar la voz para defender a Julio César, a mí también me va a tocar. Pero hubieron muchos senadores que se abstuvieron de participar. No estuvieron en contra, pero tampoco participaron. Él pudo haber hecho eso, pero él tenía un lugar predominante en el Senado y él decide si participar. Es decir, él sí da una puñalada y eso lo consume. Probablemente después lo lleva a que la vergüenza lo hace huir de Roma y pues se enamora de Cleopatra. Ya no sabemos, nunca vamos a saber si fue un poco llevado por la culpa o no, o si es fortuito y acaba todo convirtiéndose en una historia bien extraña. Pequeño ligue, suena mejor que amante, pues a poco no. Ese Marco Antonio para variar. Es que las mujeres siempre han tenido mucho poder, solo que bajo la manipulación del que está gobernando. Desafortunadamente en la antigüedad eso era muy común, como lo vamos a ver con las esposas y las mamás de los emperadores, ¿no? Que no se les otorga poder y tienen que estar actuando atrás del poder para pues, ir satisfaciendo un poco sus ambiciones. Algunas de ellas seguramente pudieron haber sido mejores administradoras que los locos a los que estaban en el poder, pero bueno, pues eso siempre ocurre, ¿no? La política tiene una gran tendencia a manipular y el gobierno debe ser la administración pública. Estoy de acuerdo, Nancy. Y la que hizo que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista, por ejemplo. ¡Ay! Se me fue su nombre. Salomé. Con el rey de los judíos. Se me olvida cómo se llama su nombre. Heréndira, muy buenos días. Dalila hizo trizas a Sansón. También, exacto. Toxiquísimo el amorcito de esos dos, Mr. Rock. Totalmente de acuerdo. Le afectaron los ojos del amor. Le llegó la frase: el amor es ciego. Sí, totalmente. Vámonos con Octavio Augusto, porque, como les decía, para quienes no llegaron, hoy me tengo que ir media hora antes. Pero esto no lo vamos a acabar hoy, pero ni de broma. Yo quiero llegar hasta la Inquisición, si ustedes aguantan, porque cuando ves todo el periodo, dices, no, bueno, pues con razón estamos como estamos, mano. Pero bueno, Octavio es el primer gran genio del marketing. Y fue un genio de la comunicación, verdaderamente, ¿no? Ahí está Marco Antonio en Egipto viviendo su romance todo idílico y él está en Roma limpiando su imagen, ¿no? Está limpiando su propia imagen, está preparando el terreno para un cambio que ya visualizó y que nadie se puede imaginar, pero pues ahí él piensa que él puede ser el siguiente rey, monarca, dictador, no sabemos qué pensaba, pero hace una guerra de propaganda maravillosa que grandes poetas han exaltado, no porque haya sido admirable, sino por lo bien que lo hizo, ¿no? Porque pues sí está llena de genialidades, ¿no? Cuando él empieza a luchar contra Marco Antonio, no él, sino Roma, empieza a luchar contra Marco Antonio, que es luchar contra Cleopatra, que es luchar contra Egipto. La guerra no va a ser apoyada por la gente. La gente está harta, ya en ese momento ya están hartas, llevan siglos en guerras civiles, llevan siglos en guerras de conquista, ya nadie quiere salir a pelear, ya todo el mundo, o sea, los soldados luchando toda la vida por sus recompensas que les daban sus villas y les daban cierta riqueza, y pues nunca las puedo celebrar, digo, nunca las puedo disfrutar, ¿no? Porque toda la vida estamos en guerra, entonces la gente ya no quiere guerra, hasta que Octavio los manipula como diciendo, no vamos a luchar contra otro país, vamos a luchar contra un traidor y contra una mujer que quiere venir a cambiarte a ti. Quiere que tú dejes de ser romano. Quiere venir a mezclar su raza con la tuya. Y eso no lo podemos permitir. No sé si les suene conocida esa idea, pero para que vean que no es nueva. No, o sea, vienen las famosas batallas de Actium, que es la batalla de Actium en el año 31 a.C., que es donde se va a supuestamente morir Cleopatra y eventualmente se va a quitar la vida a Antonio. Y
Cuando muere él, prácticamente Octavio ya no tiene rivales. Ya, él está en Roma todo tranquilito. Y entonces empieza la segunda parte de su campaña de marketing, que es la falsa restauración de la República. Octavio empieza a manipular todo con el pretexto de vamos a limpiar todo este desorden en el que nos hemos metido. Vamos a hacer Roma grande de nuevo. Perdón, ese fue el chistorete personal. Pero bueno, y dice, yo voy a hacer lo que mi papá Julio César me dijo, nunca me voy a llamar dictador, nunca me voy a proclamar rey, los romanos no podemos tener ninguna de esas cosas, a la gente de Roma odia esos títulos, y en el año 27 finalmente entra al Senado y devuelve todos los poderes que ustedes me han dado, se los vengo a devolver. Ustedes me han dado poder, ustedes me han dado riqueza, y yo aquí se los vengo a entregar. Y los senadores lo admiran muchísimo. Y dicen, wow, qué hombre tan increíble. Ya acabó su periodo, ya restauró algo de la República y ahora humildemente quiere volver a ser un ciudadano común y corriente. Nos está devolviendo todo. Y le ruegan, no seas así, porfa, haznos favor de quedarte al mando de Roma, tú eres el bueno. Y le dan el título de Augusto. Octavio se convierte en Octavio Augusto. Augusto significa sagrado, significa venerable. O sea, lo exaltan de una manera impresionante. Y él dice, bueno, pues ok, nada más porque ustedes me lo piden. Yo la verdad no quería, ¿no? Y él se vuelve el primer ciudadano, el princeps, así le llamaban, el primer ciudadano, el príncipe, ¿no? Augusto, y eso significa príncipe, por cierto, primer ciudadano, que era en latín princeps, según entiendo. Y se pone ese título muy modesto, princeps, ¿no? El primero entre los iguales. Todos aquí somos iguales, nada más yo soy el primero. Bueno, pues órale, ustedes así quisieron, ¿no? Mantiene toda la apariencia de una república, siguen habiendo cónsules, siguen habiendo senadores, siguen habiendo elecciones para cargos públicos, pero él empieza a controlar el ejército, él empieza a controlar las finanzas y por último, él empieza a controlar la religión. La religión es la religión pagana, que si está Saturno, que si están los dioses romanos, las diosas romanas. Y ese es el periodo de la historia de Roma que se llama el Principado, que es entre la República y el Imperio. Y nada más el Principado es él, en realidad. Y eso nada más unos años. Pero bueno, pues es curioso, porque una vez más tenemos una monarquía, tenemos una república, tenemos un principado y después tenemos un imperio. Y todo eso es la historia de Roma, ¿no? Inicia el periodo romano que se llama la Pax Romana, con Augusto. Y es un periodo de relativa paz. Augusto es súper interesante. En el periodo de Augusto nace Jesús. Entonces, bueno, es un periodo de mucha importancia en la historia de la humanidad. Todo ese periodo de la paz romana dura 200 años más o menos. Y a lo que se refiere no es que Roma estuviera en paz, sino que en general tenían muchísimo poder, no inician guerras de conquista, sino que están administrando básicamente las conquistas que ya tienen. Entre ellas obviamente está Palestina, Judea y todo eso, ¿no? Mediterráneo, Galia y demás. Pero no hay una nueva guerra de conquista, a eso se refiere a la idea de la Pax Romana, aunque en Pax pues no estaban, no totalmente, ¿no? La frase famosa de Augusto es que la encontró de piedra y la dejó de mármol. O sea, él renueva un montón de cosas impresionantes. Hay un desarrollo tecnológico fuertísimo en el imperio de Augusto. Todos los acueductos que todavía puedes ver en Roma, los caminos, la pavimentación de los caminos, obviamente con rocas, hay muchas cosas, sistemas de correo, sistemas que van a caballo, ¿no? También por barco, sistemas de leyes, sistemas religiosos, un montón de cosas que para el tiempo pues, eran de gran avance tecnológico. También otra cosa que hace Augusto es ir asegurándose que el trono del emperador va a ser la sucesión va a ser en su familia. Y hace una cosa que es bien importante para el resto de la historia, que es le da al emperador
la imagen de que su sucesión es divina, es decir, es elegido por los dioses. Y aunque no parece que haya una conexión, esta idea va a sobrevivir hasta la Edad Media. La Iglesia la va a recuperar esta idea y le va a asignar a los monarcas europeos la idea de que ellos son reyes porque Dios los eligió. Y el primero que se inventó ese cuento fue Augusto, o Octavio Augusto, ¿no? Se mantiene durante siglos esa creencia. Y es Augusto el que muy convenientemente se lo pone. Y se pone ese título de sagrado y divino porque la gente se lo dio. La gente me nombra Augusto. ¿Por qué me nombra la gente Augusto? Porque los dioses se los indicaron. Entonces, pues no fui yo, fueron ustedes, ¿no? Y ahí cambia toda la historia. Es fascinante porque aquí se cruzan dos líneas temporales que son de gran importancia para el mundo, ¿no? Ahorita todavía no estoy siendo muy psicológico, pero todavía no empezamos realmente a los perfiles de los emperadores. Pero para dar contexto, aquí se empiezan a juntar las dos líneas temporales, donde vemos la Pax Romana con Augusto haciendo muchísimo desarrollo tecnológico, social y demás. Y por el otro lado está, en alguna parte del mundo está creciendo Jesús, haciendo lo que no tenemos idea que estaba haciendo, porque esos años todo el mundo, pues no sabemos qué estaba haciendo, ¿no? Son desconocidos. Según los evangelios, y específicamente según San Lucas, Jesús nace durante el reinado de Augusto, pero Augusto se va a morir en ese periodo y Augusto inicia el famoso censo que obliga a José y a María a irse a Belén. O sea, cuando Augusto quiere imponer nuevos sistemas de fiscalización en el imperio, es cuando viene el famoso censo. Te lo pintan un poco como que querían matar a los primogénitos y todo ese rollo. Yo ahí no me meto, no está en la historia tal cual, pero fue una orden administrativa de Augusto la que inicia esos censos y probablemente el rey de los judíos por ahí es que mete un poco la idea de que pues se me olvida su nombre. Pero bueno, ustedes saben de quién estoy hablando, al menos los católicos seguramente saben de quién estoy hablando. A ver, ¿me pueden decir a lo mejor? No es Herodes, gracias Aide, exactamente, Herodes. Bueno, Augusto está intentando organizar los impuestos del imperio y ahí José y María, por las razones que hayan sido, deciden huir hacia Belén. Jesús nace bajo Augusto, pero murió y vivió toda la vida que le conocemos bajo su sucesor, que es Tiberio. Y Tiberio vamos a hablar en un momento, que me pidió Michelle. La Pax Romana dura del año 27, que inicia Augusto, al año 180, del 27 antes de Cristo al 180 después de Cristo. O sea, son supuestamente 200 años, ¿no? Y fue un periodo de súper estabilidad, se supone. Roma crea una red de caminos, que surge después la frase de que todos los caminos llevan a Roma, es porque ellos empiezan a hacer caminos físicos que conecten a todas las provincias del imperio. Construyeron algo así como 80,000 kilómetros de avenidas, bueno, las avenidas de ese periodo, ¿no? Algunas todavía se ven los restos en Roma, en Italia hoy. Y con esto surgen dos cosas que antes no existían a esa escala en el mundo, que es el comercio internacional básicamente y la difusión de las ideas. No hay imprenta, ¿no? Pero los caminos hacen que la gente viaje mucho y se empiezan a difuminar las ideas del imperio. Eso es bien importante. Los meses del año, ¿no? Agosto es Augusto, ¿no? Por ejemplo, hay muchos, se establece el calendario que conocemos, se quitan muchas de las fiestas paganas, unidades lingüísticas, por ejemplo, se vuelve latín y griego y los idiomas predominantes, y eso es muy importante por una razón, que es permite la expansión del cristianismo en todo el imperio. Latín y griego se vuelven lenguas francas. Decían en ese momento que tú podías cruzar por todo el mundo y hablar el idioma del imperio.
¿no? Obviamente no es cierto, pero bueno, en ese momento es porque la conquista del imperio cubría tan tremenda extensión territorial, ¿no? Eh, con las legiones romanas cuidando los caminos que acaban de construir, empieza a haber seguridad entre las ciudades, entre los estados, y esto facilita el comercio, ¿no? Empieza a ocurrir algo, o sea, sí son súper bélicos, esa es la idea que les quiero dar, pero empiezan a haber un desarrollo en el mundo que nunca ha ocurrido. El comercio, la seguridad, se elimina la piratería en el Mediterráneo, porque Roma no va a permitir que nadie los esté robando a ellos, ¿no? Y esto empieza a ocurrir, da lugar a que empiece a ocurrir intercambios económicos globales, ¿no? Entre todas las naciones, que muchos de ellos se refiere a la zona del Mediterráneo y lo que conocemos como Medio Oriente, pero muchos eran famosos por sus capacidades de navegación. Otra cosa muy importante de la etapa de Augusto es la urbanización, no nada más de Roma. Muchas ciudades empiezan a copiar la tecnología, el conocimiento romano, y se fundan muchas ciudades, ya no como poblados nómadas, sino con acueductos, con aguas termales, baños públicos, con teatros, etc. Y esto se dice que va desde Britania, o sea, el inicio del Reino Unido, hasta Egipto. El mundo se vuelve muy civilizado, ¿no? Entonces, pues sí, la infraestructura existe. Y cuando surge posteriormente el cristianismo, todo esto va a ser utilizado para expandir las ideas por todo el imperio romano. Sin las calzadas romanas, sin la seguridad de la paz romana, los apóstoles no salen de Judea, ¿no? No habrían podido viajar con tanta facilidad y difundir el mensaje en ese momento, ¿no? Y bueno, pues también otra cosa importante en ese momento es que la expansión de Roma fue tan importante que sí, Roma persiguió al cristianismo, lo vamos a ver, obviamente que sí, pero porque lo consideraban una religión rebelde, no porque la consideraban una molestia, no porque la consideraban tan importante. Pero eventualmente esa expansión va a ser lo que finalmente, lo vamos a ver alguno de estos días, que no vamos a llegar hoy, lleve a salvar al imperio, el cristianismo. Pero bueno, Augusto es el arquitecto del imperio, así se le considera. Es un hombre de una complejidad fascinante, pero porque Augusto es un total narcisista, pero es un narcisista impresionantemente brillante, que no usa la fuerza bruta, utiliza la astucia. O sea, es un hombre impresionantemente inteligente, que no es el salvaje que van a ser algunos de los que van a venir después, pero no es ninguna perita en dulce. Si tenía que encarcelar, si tenía que... lo hacía. Tiene una idea, es muy obsesivo y tiene una personalidad un tanto muy moral. Por ejemplo, a su única hija, que era Julia, pues por ahí se le saben que tiene algunos amoríos por acá y por allá y por luego más allá, y esto ofende tremendamente a Augusto. La hija de un dios anda de novia por todos lados en Roma y la exilia. O sea, no era ningún padre dulce, ¿no? O sea, tú me estás reflejando mal a mí, y la expulsa de Roma, la exilia básicamente. Eso es un ejemplo, ¿no? Tiberio es el polo opuesto, pero ahorita vamos a hablarlo. Entonces les digo que Augusto, vamos a ver un poco la personalidad. Augusto es un genio de la propaganda, es el primer gran creador de marketing. Tiene una personalidad de 1000 caras, que se adapta inteligentemente a cada situación. Su imagen pública es muy diferente de su imagen privada. Esto lo sabemos por los poetas y los historiadores. En público es majestuoso. Es la representación de un dios. Es sereno, es feliz, es un papá para todo el pueblo. Tiene un poder divino, ¿no? Se lo otorgan los dioses. En privado no es eso. En privado el tipo no se baña, huele durante semanas y todo. Hay gente que se queja de lo que apesta a Augusto, ¿no? Hay historiadores que dicen que los esclavos se rifaban, ¿no? ¿A quién le toca ir a atenderlo? Porque apesta, ¿no? Sufrían muy mala salud, lo cual probablemente esté relacionado a ese momento. Y una cosa con Augusto es que era profundamente supersticioso.
Todos los romanos son un poco supersticiosos, ¿eh? Pero él muy supersticioso. Ahí yo creo que ese es el aspecto de su personalidad donde se va mucho de su locura. Eso de tener que estarse manteniendo como este papá afable, amoroso, se le va un poquito hacia ese lado. No fue un gran guerrero, él no fue el emperador que salía con sus grandes ejércitos y sus legiones. De hecho, muchos de los enemigos de Augusto decían que era un cobarde, pero era un maestro de la administración. Eso sí, era brillante. Y se rodeaba de gente muy capaz. Eso fue lo que hizo Augusto, pues tan exitoso en muchos sentidos, lo cual es extraño si ustedes consideran con ese tipo de personalidad, que nos sugiere que más que ser alguien con el famoso trastorno narcisista, como muchos lo han dicho, tenía muchos rasgos, pero no llegaba a estar, no llegaba a caer en el trastorno. Nada más si nos habla de alguien que, pues bueno, si te dicen tú eres divino, eh, tu poder viene de Dios, pues necesitas estar y dos, tres tronadón de la mente para creértelo, ¿no? Y Augusto se lo cree, se lo adopta. Al principio, muchos de los poetas que son sus detractores, porque los poetas eran los historiadores, eh, piensan, está fingiendo. O sea, realmente no se lo cree. Nada más es como muy conveniente aceptar estos títulos. Pero lo que vemos en la historia es que poco a poco se la cree. Poco a poco sí se lo va comprando. Y piensa en lo que es que tú, todo, absolutamente todo lo que digas, pidas, ordenes y mandes, alguien dice sí, señor. ¿No? Entonces, pues te la empiezas a creer. Probablemente. Y además le iba muy bien, porque sus ejércitos funcionaban bien, las provincias más o menos están en paz. Eso demuestra, a su mente le demuestra que pues sí es eso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a hablar en un momento, nos pasamos a Tiberio. Espérenme tantito, nada más quiero ver cómo van los comentarios. Bien domesticado, Esther Molina, sí. Escuchaste de Lidia Drusila, fue la última esposa de Augusto, una mujer muy inteligente. Drusila es una de las personas que va a ser instrumental en mucho pues del éxito de Tiberio, porque en cierto modo es alguien que la Sugar, sí, es alguien que lo apoya, ¿no? Es una mujer muy inteligente. Y una de las pocas que estando en el trono, digamos, porque no estaba en el trono, pero bueno, era la emperatriz, en cierto modo, nunca abusó de esa parte de su poder. Casi todas las esposas de los emperadores sí lo hicieron, y Drusila no. Un lobo domesticado, exacto. Yo estoy procesando una teoría, el manipulador termina siendo manipulado por su propio cerebro. Eso es la manipulación, mi querida Nancy Moya. Exactamente, que tiene muchas implicaciones, ya lo sé, solo estoy analizando en base a la PNL y las decisiones. Hay que platicar de eso un día, Nancy Moya. Te unes un día a un live y platicamos, eso está súper interesante, hay que desarrollarlo. La culpa nos puede llevar a lo inimaginable. La Catracha Hilda, ¿cómo estás, Catracha? Tengo un video que me pediste hace tiempo, ya lo tengo listo y no te lo he subido porque no te había visto. Exacto, tal cual, Herodes. Bueno, ahí ya me estaban platicando. Hola, Tere del Pilar, perdón. Sí, que tenga 100 partes. Pues es que es muy larga, es muchísimo información. Vamos a irlo viendo poco a poco. Sí, Octavio fue muy militar tenido en su juventud, exactamente. Mr. Rogue dice entonces ser emperador. Bueno, yo sí voto por usted. Humeado, muchas gracias. Qué bueno que les interese. Ahorita vamos a lo que sigue. Van a ver, es súper interesante. Creo que Nieves y Basem se estaba aburriendo un poco. Bueno, Robert, tenía entendido que Tiberio fue el emperador en casi toda la vida de Jesús. Exactamente, es lo que te digo. Jesús nace con Augusto, pero vive prácticamente toda su vida con Tiberio. Porque, y de hecho es crucificado bajo el reinado de Tiberio. En fin, acabo de cumplir 3 meses de estar aquí en la comunidad. Bienvenida, mi querida Yajaira, como siempre. Muchas gracias. Julia es bien hija de su papá, igualita a él. Pues sí, exactamente.
Bueno, a ver, Tiberio Michelou, es un personaje súper interesante, Tiberio. Tiberio es el segundo emperador de Roma y es una sucesión forzada. En realidad Tiberio no quiere ser emperador. No fue tampoco la primera opción de Augusto. No quería dejárselo a él. En realidad fue la última, la última esperanza, el último recurso. Porque todos los herederos se han muerto, ¿no? Todos los herederos de Augusto emperador pues, ya se desvivieron prematuramente. Entonces es heredero a regañadientes de Tiberio y de Augusto. Ninguno de los dos quiere. Pero pues no les queda de otra. Entonces Augusto, obliga a Tiberio a divorciarse de, Vespasiana o de Vipsania, uno de los dos, no me acuerdo cómo se llamaba la mujer. Pero bueno, Tiberio está enamoradísimo, es la mujer que siempre ha amado, es la que ve como su esposa el resto de su vida, pero Augusto lo obliga a divorciarse de ella, porque no es apta para, para el imperio y porque él necesita que Tiberio se case con Julia, su propia hija. Es un matrimonio político y va a ser desastroso, va a ser un desastre histórico, pero bueno, pues eso es lo que pensó Augusto que era necesario. Tiberio se vuelve muy amargado. Tiberio es una personalidad bien extraña, pero bueno, se vuelve muy amargado porque tiene un vínculo fuertísimo con la mujer que ama y va a acabar autoexiliado en una isla de Rodas. Pero vamos a platicar de él. Y este punto de haber sido obligado a divorciarse de su mujer es probablemente una de las grandes causas de toda la vida de Tiberio, como algo nos marca cuando tenemos una personalidad específicamente, ¿no? Bueno, Augusto muere en el año 14, es decir, según nuestro calendario, Jesús tendría 14 años. ¿Quién sabe dónde andaba? No lo sabemos, pero bueno, Augusto muere en el 14 y Tiberio sube, heredero a regañadientes, y tiene 55 años. ¿No? Entonces, no es para nada un emperador joven, está así como obligado, su sentido del deber no le queda de otra, en fin. Y fue un administrador bastante eficiente. Sí es alguien que se le reconoce como un buen administrador, saneó bastante bien las finanzas, que estaban, pues era derrochador el Augusto, ¿no? Pero no tenía carisma, no tenía al menos no tenía el carisma de Julio César, no tenía el carisma de Augusto, es un hombre bastante apagado en ese sentido. Siempre tuvo una relación muy tensa con el Senado, y acuérdense que el Senado fue quien hizo a Augusto divino a Octavio. Entonces, cuando no le caías muy bien al Senado, no te iba tan bien. En realidad el emperador mandaba, pero el apoyo del Senado era muy importante. Entonces, él no está peleado con el Senado, pero siempre tiene una relación muy tensa con ellos porque es un poco paranoico. Entonces siempre piensa que hay conspiraciones en su contra. Constantemente piensa que lo quieren desvivir, constantemente piensa que algo está ocurriendo en su contra. Ahorita hablo un poco más de su reinado, pero es muy importante entender que él se va a la isla de Capri, se retira. Él sigue siendo emperador, no puede abdicar, es de por vida, pero le deja el gobierno a Sejano, un militar a cargo. Bien, más o menos él gobierna desde la isla. Ahora piensen en el sistema de correos. De una orden a un comunicado, pues podían pasar semanas, si no es que meses, ¿no? Sejano era bastante psicopático, en mi opinión, y en ausencia de Tiberio, a él le dejan el poder y hay ejecuciones públicas por todos lados y desobedeces tantito, desapareces, incluidos senadores, ¿no? Y hay un periodo de terror. Este periodo de terror se le adjudica a Tiberio. Y ok, ocurrió durante su mandato, pero él no es responsable. En cierto modo, es responsable por haber puesto a Sejano y por haber
desaparecido. Pero quien hace estas acciones y toda la parte del terrorismo nacional, digamos, pues es Sejano, no es Tiberio. Hay quien dice que cuando Tiberio se entera, comete el error tremendo de no detenerlo, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a analizar a la personalidad de Tiberio, porque Tiberio es bien importante entenderlo. El marco del Nuevo Testamento, todo lo que conocemos como la Biblia cristiana católica, ocurre con Tiberio, ¿no? Es decir, está ocurriendo en ese periodo. Jesús nace bajo el orden administrativo de Augusto, pero vive y muere en el reino de Tiberio. Tiberio es recordado como un emperador muy enigmático, muy silencioso, también muy oscuro, ¿no? Nadie sabe qué está pensando. Augusto era un actor, ¿no? Le encantaba el escenario, siempre mostrando cara y luciéndose. Y Tiberio odiaba tener que salir en público y odiaba tomar decisiones y odiaba actuar frente a su pueblo. Al pueblo romano le gustaba mucho el circo, y no me refiero al circo romano todavía, me refiero a que se lucieran sus políticos, a que se lucieran frente a ellos, a que les echaran grandes discursos que eran así como grandes rollos de oratoria, y Tiberio no hace nada de eso, entonces la gente no lo quiere mucho. Les va bien con él, pero no les cae bien, ¿no? Ese es el problema también, una parte de ese oscurantismo de Tiberio. Es un emperador triste, se supone. Es un hombre profundamente introvertido, ¿no? Hermético, desconfiado, moldeado por mucho servicio militar, estuvo mucho tiempo en el servicio militar, pero también hay que reconocer que fue emocionalmente muy maltratado por Augusto. A una personalidad como la de Octavio Augusto, híjole, la de Tiberio le debe de haber parecido, le deben haber rechinado los dientes cada vez que lo veía, ¿no? Este hombre luciéndose, brillando, y el otro ahí todo inhibido, ¿no? Debe haber sido muy difícil. Eh, Augusto dijo, hay hombres que nacen para ser esclavos, ¿no? Y se refería a Tiberio. Aunque Tiberio va a ser el emperador, cuando Augusto dijo eso, era así como, a este ni lo vamos a considerar, ¿no? Han habido ciertas discusiones de que se refirió Augusto a los hombres que constantemente lo adulaban, pero los historiadores de Tiberio piensan que esa frase fue para él. Druso, hijo de Tiberio y Drusila, muere envenenado, se supone. Y esto vuelve a Tiberio aún más paranoico, porque él siempre piensa y se recrimina en muchos sentidos de que el envenenamiento no era contra su hijo, sino contra él. Y ahí empieza a haber conspiraciones en cada rincón. Cada persona es un posible enemigo que lo viene a atacar, que viene a quererlo desvivir. Se reúne con uno de los generales más peligrosos de su ejército, que es Sejano. O sea, él sabía muy bien quién era Sejano. Lo recluta para defenderlo, para protegerlo, volverlo su guardaespaldas. Entonces, cuando él lo deja a cargo de Roma, él sabía más o menos quién era Sejano. Pero bueno, es un hombre muy intelectual, me refiero a Tiberio, ama la cultura griega, según lo que se dice, todo lo antiguo, y es el padre de la patria, que fue Augusto, pues Tiberio es el fantasma de la patria, ¿no? De alguna manera, que nunca aparece. Tanta conspiración, tanto miedo, tanto descontento lo hacen irse a la isla de Capri en el año 26. Y esto es importante. 26 después de Cristo, Jesús todavía no ha iniciado la misión como la conocemos. Cuando Jesús empieza a trabajar en su misión, Tiberio ya se autorrecluyó en Capri. Sí, el emperador, sí, pero no hay cabeza. En la cabeza hay un hombre que es Sejano, que es un salvaje. Entonces, ojo, eso también importa, ¿no? Livia, la mamá de Tiberio, se queda a cargo
está harto de su mamá Tiberio, por cierto, y la deja en Roma. Dicen que una de las razones por las que se fue a Capri, ya como la gota que derramó el vaso, fue para huir de su mamá. Y controlaba ahí desde la isla, ¿no? Nadie podía entrar a la isla sin su permiso. Entonces, pues sí. Dicen que era un palacio, algo que hacía muy bien los seguidores de Augusto, porque aprendieron de Augusto, fue hablar mal de todo el mundo, ¿no? Entonces, en el palacio de Tiberio se dice que habían todo tipo de orgías super mega decadentes, que era una locura, que todo el mundo hacía lo que quería, torturas. Dicen que, bueno, el palacio en la isla había un acantilado enorme y dicen que a Tiberio le encantaba aventar gente desde ahí. Eso no va con su personalidad y mucha gente ha dicho que en realidad el salto de Tiberio, que así le llamaban aventarlos, eh, fue más relaciones públicas de los que vinieron después, de sus detractores, que realidad. Que él no fue salvaje, él simplemente no quería saber nada de nadie. Eh, pero bueno, sí era cruelmente muy frío y mucha gente lo veía políticamente muy frío, perdón, y eso hacía que mucha gente lo viera como cruel, aunque no lo fuera. Se dedicó a la astrología, se dedicó al estudio, pero el sistema administrativo en Roma pues, se volvió muy rígido y la figura de Tiberio perdió poder ante el público. Tiberio muere en 37 después de Cristo eh, y le deja el trono a su sobrino nieto. El sobrino nieto, aunque creció en la isla, aislado, y que va a ser uno de los personajes mejor conocidos de la historia, impresionantemente inestable, que es Calígula, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema. Ahorita vamos a hablar de él, pero vámonos a la mente de Tiberio, porque Tiberio es bien importante en ese sentido. Tiberio es un ejemplo de lo que se podría llamar un trastorno esquizoide de la personalidad. O sea, si tuviéramos que diagnosticar a Tiberio, yo diría que Tiberio es un perfecto esquizoide. No es una personalidad malvada, es... el esquizoide es muy poco comprendido. Es uno de los trastornos de personalidad muy poco comprendidos. Hoy no se habla casi de ese trastorno, pero es muy, muy común. Le cuesta mucho trabajo a las ciencias psicológicas diagnosticarlo y cuadra perfecto. O sea, si tú tuvieras que describir cómo es este trastorno, habría que describir a Tiberio en muchos sentidos, ¿no? No huye por pereza hacia Capri, no estaba abdicando por flojo, es por su necesidad absoluta de aislamiento. Él tuvo un vínculo, muy probablemente que le pudo haber salvado, que lo pudo haber ayudado a sanar a lo largo de los años y lo obligaron a divorciarse de ella. Y eso lo marca por siempre. O sea, no poder estar con Vipsania es como el marcar a Tiberio para siempre, porque les cuesta a las personalidades así muchísimo trabajo hacer vínculos significativos. Un vínculo significativo para una persona con trastorno esquizoide es oro molido y tienen muy poquitos. Y cuando estableces un vínculo tan importante con alguien, particularmente un vínculo de amor, y te obligan a separarte, pues eso lo marcó para siempre. Se cerró emocionalmente y ya, nunca se volvió a abrir. ¿No? Probablemente sufría anedonia, que es algo muy común, ¿no? No le daba placer tener poder, no le daba placer la riqueza, la obediencia, todo lo que podía lograr, no le daba ningún tipo de placer, todo le valía. Mientras que todos los emperadores, antes Augusto y los que van a venir después, disfrutaban enormemente la gloria y la adulación y la admiración de todos, él lo veía como una carga intolerable. O sea, qué flojera ser la persona a la que voltean a ver todos estos, ¿no? Para él era horrible. Y él dijo una vez que el poder era un tigre que te agarraba de las orejas y nunca te soltaba. O sea, eso te aclara quién era Tiberio, ¿no? El poder, ay, ¿cómo te lo quitas? ¿No? Entonces,
En Augusto ves una especie de narcisismo neurótico. No es un trastorno de personalidad, es un narcisismo neurótico, controlador. Augusto es el clásico que compensa, ¿no? Neurosis de control con rasgos narcisistas. Alguien que no tiene una enfermedad mental como tal, pero sí tiene unos rasgos que le causan mucho tema a todo el mundo. No nació Augusto, él se inventa a sí mismo. Eh, Necesita ser el centro de la estructura del mundo, porque así se siente seguro. Esa admiración le causa gran seguridad o confianza en sí mismo. Necesita un control obsesivo y lo vemos en todo, ¿no? Necesita regular todo. Regula de las fronteras del imperio a la vida sexual de su hija Julia. Todo, todo en medio lo controla, todo lo regula, ¿no? Es impresionante eso. Y sí, el exilio de Julia se ve como una herida, de la famosa herida narcisista. Ella lo hace ver mal a él. Así que, vámonos, sáquese de aquí, ¿no? Tiene esta manipulación, este personaje encantador. Posee ese rasgo, ¿no? De saber encontrar cómo manipular a los demás. Augusto lo hace con mucha facilidad y tiene el verdadero rasgo del narcisismo, que es te manipula y tú estás convencido de que lo estás haciendo por gusto. No, esa es manipulación de nivel profesional y eso lo hacía muy bien, ¿no? El problema de Tiberio fue que crece a la sombra de ese padre, de alguna manera. Adoptivo, desde luego, pero un narcisismo tan expansivo como el de Augusto, para una personalidad seguramente muy inhibida, muy silenciosa como la de Tiberio, pues es un tema. O sea, todo lo que puede esperar Augusto lo proyecta sobre Tiberio. Tiberio debe de ser perfecto, Tiberio debe de ser admirable, Tiberio debe de ser como yo. Y no puede, ¿no? No puede, no quiere al principio, no puede, se encuentra incapaz de tener todo ese carisma que tiene Augusto y se va refugiando cada vez en sí mismo, en sí mismo, en sí mismo, y se forma este caparazón, las barreras, las paredes que van a ser distintivas de la personalidad esquizoide, que es quien se divide, quien se aleja, ¿no? De manera extrema. Y en cierto modo es como una tragedia psicológica esos dos primeros emperadores, porque Roma es heredada por un hombre que odia ser visto, básicamente, y quien se le hereda es un hombre que necesita ser adorado, ¿no? Es como ahí ves todas estas luchas internas, no nada más en el poder, sino en el exterior. Y en el exterior, sino en el interior, ¿no? En retrospectiva, y aquí me voy a tener que detener, pero bueno, en retrospectiva, Calígula no es un accidente. Vamos a hablar de Calígula mañana, pero Calígula es el producto lógico. Yo siempre he tenido la idea de que las generaciones forman a las siguientes generaciones con su predominancia de carácter, ¿no? Calígula es inevitable en muchos sentidos porque viene de una crianza profundamente traumática y de todo el entorno en el que ha crecido tanto el papá como él mismo. Si aplicas la misma lente psicológica que les digo a estos, Calígula es el resultado de la descompresión total, ¿no? O sea, mañana vamos a ver a Calígula, les digo, pero Calígula nació en la isla de Capri y nace educado, es criado por su tío abuelo, que es Tiberio, ¿no? Imagínate una adolescente con una herencia súper traumática, ¿no? Porque su padre, el padre de Calígula fue Germánico. Germánico es uno de los más grandes héroes de Roma. Es adorado, admirado, es el héroe, o sea, es Batman, Superman y Spider-Man en uno solo, Germánico. Y también su leyenda perdura porque muere muy joven en batalla, en guerra. Entonces Germánico es perfecto. Ese es el papá de Calígula. Como se muere muy joven, Calígula es adoptado por su tío abuelo, que es Tiberio, eh, pero al principio, porque estaba bien paranoico,
Tiberio toma una decisión bien loca, que aquí es donde nos muestra que ningún emperador romano, por muy bueno o por muy frío que sea, deja de ser un salvaje. Tiberio encarcela a la mamá de Calígula, esposa de Germánico, y mata a todos sus hermanos. O sea, no hay herederos. Que es algo que hacían y van a seguir haciendo a lo largo de la Edad Media todos. Entonces se queda nada más con Calígula. A todos los demás se los echa para que nadie le rete y por sus ideas conspiranoicas y por sus ideas de la personalidad que tiene Tiberio. Entonces piensa en lo que significa desde muy pequeño vivir amando al hombre que te está criando, que te cuida, que te entrena, que te enseña, que te mantiene, y es al mismo tiempo el odio que le tienes por lo que le hizo a tu familia. Esa es la receta perfecta para un apego totalmente desorganizado. El hombre que más odias es el que más amas. El hombre que más admiras es el que más miedo te da, ¿no? En ese entorno crece Calígula. Y pues debe de haber sido terrible, ¿no? Aprende a ocultar su odio, aprende a ocultar su miedo, pues ni quien se lo vaya a mostrar al Tiberio después de lo que hizo, se vuelve súper sumiso, aparentemente, y Tiberio llega a decir de Calígula, nunca hubo un mejor esclavo para un peor amo. La relación amo-esclavo, el que lo haya dicho de esa manera, son palabras que le adjudican, pero esa relación amo-esclavo es uno de los grandísimos distintivos subinconscientes de la personalidad esquizoide. Así lo veía él y así lo expresó. Calígula fue el mejor esclavo, yo fui el peor amo, ¿no? Así lo veía. Y bueno, pues Calígula se convierte en emperador a los 24 años, cuando muere Tiberio, y estalla. Estalla totalmente. Toda la presión de todos sus 24 años de vida estalla. Pasa del aislamiento, de la sumisión absoluta, al miedo extremo. Al miedo extremo y de encontrarse solo, de encontrarse en el poder y después agarrarle gusto al poder. Agarrarle gusto al poder absoluto, ilimitado, porque él así lo vio, ¿no? Entonces nos vamos de la neurosis de Augusto al trastorno de la personalidad de Tiberio a la psicopatía de Calígula, ¿no? Y eso nada más llevamos 3. Llevamos 3 emperadores, todavía no vemos al tercero, que es Calígula. Es un personaje fuertísimo, ¿no? Mañana lo vamos a ver, no me da tiempo, me tengo que retirar en 5 minutitos. Pero Calígula, lo que les puedo adelantar es, no es todo lo que las películas dicen. Calígula no es un perverso sexual únicamente, no es exactamente eso. Hay mucho más. Y como a todos les hicieron, hay mucha propaganda que hacen sus detractores y los enemigos, pintándolo como alguien que tiene relaciones con su hermana, que no hay ninguna evidencia de que eso haya ocurrido, pero era uno de los insultos favoritos del pueblo de Roma. O sea, decir que tú andabas con tu hermana era el peor insulto que te podían hacer. Entonces, para nosotros lo tomamos como, ay, no manches, andaba con su hermana, pero ellos lo decían como el insulto más grosero, más burdo. Entonces, bueno, mañana vamos a ver a Calígula, que sí estaba bien loco, totalmente, pero nada más lo pintan como un depravado y era mucho más, o bueno, mucho más complicado, ¿no? Entonces mañana podemos ver eso si ustedes gustan, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Nada más antes de despedirme quiero leer algunos de sus comentarios. Ahí luego me dices, Michelle O, ¿qué te pasó? Druso es hermano de Tiberio Rob, ambos hijos de Nerón, hijastros de Augusto. No. Druso es hermano de Tiberio, ambos hijos de Nerón. Nerón todavía no aparece en la escena, Michelle. Todavía me falta rayos, dice. No, estamos hablando de una generación diferente. Heliogábalo sí aparece en la historia. Aquaman, no pensaba yo hablar de Heliogábalo. Es que tenía muchos enemigos, tenía que cuidarse hasta cuando estaba dormido. Pues yo no sé si sea cierto, Sam. Ciertamente no es. Yo no soy historiador, como les digo. Me encanta, soy un amateur
de la historia romana. Si me corrigen, yo lo acepto, por supuesto. Pero yo no sé si Tiberio, a lo mejor sí tenía muchos enemigos, pero por lo pronto lo que sí puedo asegurar es que él sentía que tenía muchos más de los que probablemente realmente tenía, ¿no? Alexitimia. La alexitimia no va con la personalidad de Tiberio, más bien viene la anedonia. Sobre los eneotipos, no, no he hablado de los eneotipos, no es algo que yo sepa mucho, la verdad. Muchas personas son líderes, pero no les gusta y mejor evaden y observan desde lejitos, Sam. Eso sí ocurre y no necesariamente es algo malo, ¿no? Pero cuando tú eres el emperador, pues sí, es un tema, ¿no? Y sobre todo a quién dejó. Ese es el problema, a quién dejó y la persona que deja, ¿no? Germánico es hijo de Druso, exactamente. Tenemos Aquaman, se quedan cortos. En aquel entonces tenían esa costumbre de acabar con los hermanos. Igual en el Imperio Otomano, igual en todas las monarquías de la Edad Media europeas. Casi me lo pierdo llegando. Hola, dama eterna, bienvenida. De razón y tenía miedo. Pues qué duro, pensé que sí quería a su hermano. Es que probablemente se querían, si no se querían, si se amaban, si no se amaban, pero fueron criados muy diferentes, lo vamos a ver. ¿Eso no lo hace esquizofrénico? No, no, esquizoide no es esquizofrénico. Eh, Tiene la misma razón, la misma raíz lingüística, esquizo, pero hay tres que están en la familia, esquizotipia, esquizoide y esquizofrénico, pero es diferente. Tienen la misma razón etimológica, raíz etimológica, pero no son lo mismo, son muy diferentes. Sigue con el mismo patrón que recibió Tiberio. Exacto. Calígula fue el mismo diablo. Pues así nos lo pintan. Y fue un psicópata. Pero no. Hubieron unos peorcitos, ¿eh? Qué interesante todo, Ale. Muchas gracias. Roberto, un saludo. Llegué tarde. Bienvenida al RDZ. Me da mucho gusto que estés aquí. Terebel, muchas gracias. Un emperador no se casó con su madre. Hubieron varios que hicieron unas locuras con sus hermanas y con sus madres. Ahorita vas a ver, cada vez lo veo más joven. Era el papel oficial, me voy rejuveneciendo. Muchas gracias. Ya pude ver el video. Muchas gracias. Qué bueno que andas por aquí, Francis. Te anduve buscando, pero pues ya vi que cambiaste un poquito el icono de tu nombre, entonces no te encontraba para, para robarte. Fue muy loco como di con él. Gracias a Rexy que me la conseguí en otro live y coincidimos. Sí, me dijo, qué bueno. Somos paisanas, no sabía que era venezolana. Bueno, pues muchas gracias. Qué bueno que lo viste finalmente y que te sirva. Hola Hugo López, bienvenido. Bueno, como les había dicho, tengo que terminar media hora antes. Tengo un compromiso ineludible, pero nos vemos mañana en la tardecita. Vamos a seguir con Calígula y vamos a seguirnos. Como les digo, si les interesa el tema, y les agradezco mucho esto, yo sé que no a todo el mundo le encanta la historia y que ustedes sí están muy atentos y lo agradezco enormemente, pero yo me quiero seguir, si ustedes aguantan, hasta la Inquisición, porque la Inquisición es algo que va a ser el cierre de todo el estudio que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues Jalo dice, perfecto. Muchas gracias a todas y todos por ayudarme con el objetivo. Ya ni los mencioné, ya ni dije nada. Gracias Hugo, como siempre, gracias Dulce, gracias Laura Rodríguez, gracias a todos. Lo aprecio muchísimo, me encantan y nos vemos mañanita. ¿Sale? Gracias por sus clases diarias, maestro Roberto. Un fuerte abrazo y buen día. Gracias a ustedes.